Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Ya es viernes 25 de septiembre, fin de semana. Termina la semana 5 de Aprende en Casa del ciclo escolar 2020-2021 y aquí estamos, bueno, trayéndoles el video del resumen de segundo grado de secundaria que va a pasar exactamente hoy. Tenemos aquí el resumen de todo lo más importante de las clases. En lugar de ver 300 minutos de clase, aquí lo tenemos en 20 minutitos. Traté de poner todo lo más importante de la clase, así es que vamos a comenzar rápidamente con la información. Si te sirve este video, si te gusta este video, dale like, regálame un like y una suscripción aquí al canal de Renomat. Recuerda que vamos a estar trayendo información si sale del secretario de Educación Pública o de Aprende en Casa. Así es que pues vamos rápidamente con lo que es clase de segundo de secundaria español. ¿Cómo se llama esta clase? Yo te digo de qué se trata. Muy bien. Esto es prácticamente contar de qué se trata un cuento o una novela de escritores latinoamericanos. ¿Sí? Lo que dicen spoilear, ¿no? Pero con un orden y con un sentido. Dice, énfasis, escribir un comentario para compartir un cuento latinoamericano. ¿Qué vamos a aprender? Al finalizar la sesión contarás con las herramientas necesarias para escribir un comentario de una novela o cuento. Eso es para los spoilers, que les gusta contar cómo fue el cuento o la película. Bueno, aquí este es el mapa de Latinoamérica. Aquí es donde nacieron estos escritores que hemos visto durante toda la semana, aquí en esta parte del mundo, en América Latina. Vamos a leer lo más importante. La literatura latinoamericana contemporánea es aquella creada por las autoras y autores nacidos en los países de América Latina en los últimos 100 años. Como parte de la extensa variedad de lecturas, se encuentran algunos autores, como los que ya vimos toda la semana, como Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, Carlos Fuentes, entre otros más. Hemos visto muchos, cada diario tres autores diferentes. Muy bien. Bueno, aquí este video dice que las narraciones más famosas de la literatura latinoamericana, ahí te dejo la dirección. Nos mandan unos fragmentos de algún cuento y lo más importante, ¿cómo podemos hacer un comentario de un cuento? ¿Cuál es el título del cuento? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el ambiente de la historia? ¿Cuál es el subgénero? ¿Quién es el personaje principal? Así es que esas son las preguntas que te tienes que hacer y responder cuando tú escribas o platiques acerca de un cuento o una historia. Vamos a ver cómo hacer un cuento o un comentario literario. El comentario literario expresa las impresiones que causó la lectura de un cuento, narración u otra obra literaria o de una película, ¿verdad? A partir de la historia, los personajes, la recreación de los ambientes u otros recursos que emplea el autor. Explica y justifica algunos detalles o la forma en que pueden ser interpretados. Pone de manifiesto un punto de vista sobre los valores que descubrió y profundiza en aspectos del contenido, ya sea sociales, el estilo, la escritura y el lenguaje utilizado. Ese es el comentario literario. Muy bien, nos pasa fragmento de otro personaje latinoamericano y bueno, dice aquí, observa la siguiente imagen para conocer qué elementos debe tener el comentario literario. Aspectos de la diversidad lingüística, características de los personajes, describir aspectos de la realidad latinoamericana, descripciones del ambiente,
datos del autor y la obra y mencionar la trama y el desenlace. Estos son los elementos que componen la estructura de un comentario literario. El comentario escrito debe llevar un orden y es importante que no se cuente toda la historia para despertar la curiosidad de otros lectores. Muy bien, entonces estos son los elementos del comentario literario. Título de su comentario: sinopsis del cuento. Es lo que llamamos sinopsis, ¿no? Breve información sin que se narre la historia, solo lo necesario para tener un panorama de los detalles que se interesen en leer el cuento, sin contar el desenlace de la sinopsis. En este apartado se habla brevemente acerca de en qué obra se localizó el cuento, de su autor, de la época de la que fueron escritos, entre otras. Eso es lo que viene al principio de la obra para que te interese leer todo el libro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que corresponde a español. Vamos con matemáticas. Resumen de matemáticas del viernes 25 de septiembre. Seguimos con la regla de los signos, de la multiplicación y la división. Ya te las aprendiste. Signos iguales, multiplicar signos iguales da positivo, multiplicar signos diferentes da negativo. Pero hoy vamos a ver lo que es el procedimiento de números decimales. Recuerda cómo mover el punto tanto en la multiplicación como en la división. ¿Qué podemos? Aquí está la misma regla. Positivo por positivo da positivo. Negativo por negativo da positivo. Es decir que signos iguales da positivo. Signos diferentes da negativo. Muy bien. Recuerda que al final, si haces a mano la operación, recuerda que al final tienes que regresar el número de cifras decimales en el resultado. Por ejemplo, aquí hay 2 cifras decimales, aquí no hay ninguna, y en el resultado hay 2 cifras decimales. Hay 3 casos de división. Dice, cuando el divisor es un número decimal, es necesario convertirlo a entero y le quitas el punto, lo recorres a la derecha un lugar y adentro le agregas un 0. Después continúas la división hasta donde sea necesario. Si el divisor, dice, cuando el divisor es entero y el dividendo es un número decimal, pues aquí nada más lo que tienes que hacer es subir el punto. Y si quieres seguir la división, pues les vas agregando 0, 0, 0, ceros. Y el tercer caso, cuando el divisor y el dividendo son decimales, entonces recorres el punto decimal del divisor, en este caso 2 lugares, y también 2 lugares en el dividendo. Recuerda, afuera, antes de empezar el algoritmo de la división, afuera no debe llevar punto decimal, lo tienes que eliminar o recorrer según sea uno de estos 3 casos. Y pues sigue siendo la misma ley de los signos de la división, la misma que en la multiplicación. Positivo entre positivo da positivo, negativo entre negativo da positivo. Signos iguales positivo, signos diferentes negativo. Eso es lo que más importante que se vio. Aquí hay algunos ejemplos. Algunos ejemplos debes saber por qué sale negativo, por qué sale positivo y dónde ubicar el punto decimal. Al final nos van a pedir unos cuadrados mágicos, pero de multiplicación. Otro punto importante es esto, cuando tenemos más factores, cuando tenemos ya 3 números que se multiplican, ¿cómo saber la ley de los signos? Pues agrupamos de 2 en 2. Por ejemplo, estos 2 nos da positivo, entonces positivo por el negativo
el resultado da negativo. En resumen, cuando tenemos muchas cantidades que se multiplican, vamos a hacer parejas de números negativos. Si solo hay un negativo, el resultado es negativo. Si hay dos negativos, el resultado es positivo. Si hay tres, negativo. Si hay cuatro, positivo. Si hay cinco, etcétera. Es decir, si hay un número impar de signos negativos, el resultado es negativo. Si hay un número par de números negativos, el resultado es positivo. Muy bien, esto fue matemáticas. Vámonos con historia. Identificar la vida urbana de Mesoamérica a partir de vestigios. Ayer vimos que era vestigios y que nos proporcionan, son fuentes de información primaria que nos arrojan mucha información acerca del pasado. Vamos a leer lo más importante. Reflexionarás sobre la vida urbana de Mesoamérica y cómo puedes conocerla a través de diferentes vestigios arqueológicos. La historia y la arqueología reconstruyen la vida de las personas del pasado a través del análisis de los vestigios o restos materiales, como objetos cotidianos y construcción de objetos y monumentos que aún se conservan. A partir del análisis y del estudio de los hallazgos, los vestigios arqueológicos es como se conocen las sociedades mesoamericanas. Tenían un amplio desarrollo urbano en sus ciudades. Se caracterizaban por una planeación precisa de sus calles y avenidas, de las zonas habitacionales, de los centros ceremoniales, mercados, entre otros, y estaban generalmente orientadas según los puntos cardinales y aprovechando los recursos naturales que la rodeaban. Así es que estaban muy bien planeadas las ciudades urbanas mesoamericanas. Bueno, entonces los vestigios nos proporcionan mucha información acerca del pasado. Y bueno, ¿qué tipos de vestigios? Vamos a ver. Es interesante saber cómo se pueden utilizar diferentes vestigios o restos para conocer el pasado porque son fuente de información. Los vestigios se pueden ser de diferentes tipos. Vamos a mencionarlos y aquí después de esto viene la descripción. Recuerda que en este video te dejo en la descripción, te dejo el archivo que estamos viendo en la pantalla. Las ruinas de edificaciones y monumentos arquitectónicos, vean, es un tipo de vestigio. Otro tipo de vestigio es objetos de cerámica, armas, esculturas, joyas y otros utensilios. Ahí te dejo la imagen. Pinturas murales. Escritos sobre tela o esculpidos sobre piedra. Esos son otro tipo de vestigios. Bueno, eso es lo más importante de la clase de hoy de historia. Historia de Mesoamérica. Vamos con la clase de ciencias física. Estamos viendo fuerzas, acuérdate que estamos viendo las fuerzas y cómo interactúan. Describir el cambio de dirección de objetos. Vamos a ver el resumen. Conocerás qué es una interacción y cuáles son los efectos de las fuerzas entre objetos. Las fuerzas son interacciones recíprocas entre dos o más objetos, las cuales pueden ser a distancia o por contacto. Eso ya lo vimos. Estas interacciones dan origen a cambios en el movimiento. También ya lo vimos. Una fuerza puede generar movimiento. Esta fuerza tendrá un punto de aplicación, eso es lo nuevo, punto de aplicación que depende del observador y del sistema de referencia. A cualquier objeto que se mueve se le llama móvil. Vayan apuntando. Y dependiendo de la fuerza que se aplique, el móvil tendrá cierta aceleración y velocidad. Esos conceptos se vieron la semana pasada. Los móviles describen una trayectoria. También vimos este concepto de trayectoria que tiene una cierta distancia. Además, que tiene un desplazamiento. También vimos que es desplazamiento, que depende de su posición inicial y su posición final. Muy bien, todo esto es el resumen de 2 semanas, parece ser.
Cuando dos objetos están en contacto y sus dos superficies interactúan produciendo dos fuerzas en sentido contrario, se produce la fricción. También hemos hablado de fricción. La fricción es una fuerza que más tarde que temprano va a hacer que los objetos se detengan. Muy bien. Buen resumen, ¿eh? Existen muchos tipos de fuerza, por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza magnética, la fuerza entre cargas eléctricas, la fuerza eólica, la fuerza hidráulica, la fuerza de fricción. Para representar una fuerza se usan los vectores. Los vectores son representados por medio de una flecha. Una flecha. La punta de flecha indica hacia dónde se aplica la fuerza, es decir, la dirección, y el extremo indica el punto de aplicación de la fuerza. Punto de aplicación, inicio, y la punta de flecha es el sentido. Perdón, es la dirección, porque también hay sentido. Bueno, para poder representar el vector de una fuerza se debe reconocer la magnitud, ¿sí?, la medida, la dirección, el sentido. Una cosa es dirección y otra es sentido. Por ejemplo, dirección puede ser horizontal, sentido izquierda o derecha. El punto de aplicación, donde inicia la fuerza, y la escala, ¿verdad? La escala es importante. Bueno, aquí te describen cada una de ellas. La magnitud es la fuerza que se aplica sobre un objeto y se mide, por eso es magnitud, se mide en newtons. La dirección nos indica de dónde proviene y hacia dónde se aplica la fuerza. Ahí está. Hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, cuántos grados, etcétera. El sentido es el lugar hacia donde se dirige la fuerza. Entonces, el punto de aplicación es el inicio de la recta. La inclinación de la recta es la dirección y el sentido es hacia dónde va la fuerza. El punto de aplicación es el punto representativo sobre el cual se aplica la fuerza. Este puntito es el punto de aplicación. Y la escala es la relación entre la proporción de las dimensiones reales del objeto y las del dibujo. Muy bien. Esos son los elementos de un vector. Ahora, existen cuando dos fuerzas interactúan, dos o más fuerzas, se llama un sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas se produce cuando se aplican dos o más fuerzas sobre un mismo objeto. Existen varios tipos de fuerzas: colineales, o sea, en la misma línea; concurrentes, o sea, que se juntan en un punto, con el mismo sentido o con sentido inverso; y las fuerzas paralelas. Bueno, aquí te dejamos la descripción de cada una. Hoy hay mucha información en física. Sistema de fuerzas colineales son aquellas que tienen la misma dirección, ¿verdad?, pero no necesariamente el sentido. O sea, se ubican en la misma línea nada más. Otro concepto es la fuerza resultante, o sea, después de aplicar muchas fuerzas, ¿cuál es el resultado de ese movimiento? Vean cómo aquí en esta imagen los vectores se representan en un plano cartesiano. En un plano cartesiano y tienen ángulos. El punto de aplicación es el origen, es la primera fuerza, la dirección, el sentido. Aquí se deben medir algunos ángulos. Fuerza, dirección y sentido. Dice, un sistema de fuerzas concurrentes con la misma dirección o distinto sentido. Las fuerzas se aplican sobre el mismo objeto y tienen la misma dirección, pero diferente sentido. Es decir, que se oponen. Aquí está el dibujito. Unas hacia un lado, otras hacia el otro. El sistema de fuerzas concurrentes con distinta dirección y distinto sentido. Vean, a todos lados.
para todos lados las fuerzas. Y se representan en el plano cartesiano. Un sistema de fuerzas paralelas son aquellas fuerzas que se ejercen sobre el mismo objeto con la misma dirección y el mismo sentido, una al lado de otra. Ahí están, dos jalando una mesa, es un sistema paralelo. Y bueno, el método, para resolver un sistema de fuerzas puede ser el método del paralelogramo, es un dibujo. Recuerda que los paralelogramos son como, pueden ser rectángulos, pueden ser cuadrados, pueden ser rombos o pueden ser romboides. En resumen, una fuerza genera movimiento o deformación. Las fuerzas se representan con un vector. Cuando se aplican dos fuerzas o más, se les llama sistemas de fuerzas vectoriales. Existen diferentes sistemas de fuerzas vectoriales, por ejemplo, sistema de fuerzas colineales, misma línea, sistema de fuerzas concurrentes con el mismo sentido y con sentido inverso, y sistema de fuerzas vectoriales paralelas. Se puede conocer la resultante, o sea, el resultado de todo el sistema de un cuerpo al que se le aplican diferentes fuerzas usando los métodos gráficos como el método del paralelogramo y el método del polígono. Paralelogramo cuando son dos fuerzas y método del polígono cuando son más fuerzas. Eso fue la clase de física. Vámonos con lo que es artes, ya para terminar este video. Aprendizaje esperado. Investiga los trabajos más importantes de los artistas mexicanos para reconocer la diversidad cultural y nacional de México. Indagar el origen de diferentes obras de arte o manifestaciones artísticas y culturales de distintas épocas y lugares de México. Explorarás sobre el origen de las artes y conocerás algunas diferentes manifestaciones culturales. Las artes han acompañado al ser humano desde la época prehispánica, desde hace mucho tiempo, y siguen estando presentes en la vida actual. ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin música? ¿Sin cine? ¿Sin libros? ¿Sin bailar? No, pues yo sí, me voy a otro planeta. Muy bien, esto es el resumen, hay que ver estos videos porque prácticamente aquí es los sentidos de la vista, del oído y del sentimiento. Dice, se puede conocer toda una serie de elementos que acompañan a la música y que nos hacen que la experiencia artística sea más completa. La belleza de los instrumentos llena el espacio creando una escenografía. La iluminación permitía apreciar el trabajo de los artistas, la música, el vestuario, el maquillaje. Si se fijan, jóvenes, todo es sentimiento, ¿verdad? En fin, todos los elementos en armonía crean una manifestación artística en su conjunto, tal como el grupo del video anterior. Todos somos capaces de expresarnos mediante el arte, no importa el lugar o el espacio, nuestra estatura o el lugar donde vivamos. No hay límites para el arte. Cuando hay creatividad y queremos expresarnos, nada te puede detener. Muy bien, desarrollen sus habilidades artísticas. Muy buen trabajo, gracias por su esfuerzo. Este es el video de el resumen. No se puede hacer más corto porque si no sería el resumen del resumen y ya no se entendería nada. Entonces, te pido, regálame un like al video, una suscripción al canal de Renomad. Aquí vamos a estar con mucha información de Aprende en Casa y lo que vaya surgiendo. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Cuídense. Feliz fin de semana.